Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Ayer fue un mal día para los señores que están en la foto. Fue un mal día para Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, para el jefe del Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe, y para Luis Alberto Rodríguez, el hoy director de Planeación. La caída de la ley de financiamiento después del cierre de los mercados ayer generaba la anticipación esta mañana por ver cómo reaccionaban los indicadores económicos en Colombia. Y la verdad no fue tan grave. El índice Colcap, donde están listadas las acciones de las empresas más grandes de Colombia, cayó pero muy poco, apenas un 0,05%. Por otro lado, los títulos de deuda del Estado, los TES, unos productos financieros que permiten tantear el nivel de confianza o desconfianza en la economía colombiana, tampoco tuvieron grandes variaciones y el dólar se revaluó pero muy poquito, pero de nuevo, nada muy drástico. Digamos entonces que por ahora el golpe de la decisión de la Corte Constitucional es más político que económico, que de entrada los mercados y los inversionistas le están dando un espacio de confianza al gobierno para volver a pasar la ley de financiamiento, o incluso que al final la ley de financiamiento les genera una sensación tan mixta, pro empresa, pro inversión, pero desfinanciadora del gobierno, que su caída es, como lo dijo el director de Fitch para América Latina, un efecto neutro. El golpe político, por supuesto, ya lo están pagando el gobierno y su partido, que a pesar de las maquiavélicas habilidades que se le atribuyen al expresidente Álvaro Uribe desde el Congreso, parece no dar pie con bola en lo más básico del control legislativo, aprobar los proyectos económicos. Pero si es político este golpe, también lo será la solución. Y dos figuras que tendrán que salir a brillar eventualmente son César Gaviria, el presidente del Partido Liberal, y Germán Vargas Lleras, el líder en la sombra de Cambio Radical. Son estos dos partidos los que tienen las presidencias de la Cámara y del Senado actualmente. Son estos dos partidos los que tienen la llave y los votos para decidir si la reaprobación de la misma ley de financiamiento se convertirá en un viacrucis de presión y extorsión al gobierno Duque o un trámite rápido y sin dolor. Y esto también les pone presión a ellos, sobre todo a Germán Vargas Lleras, que fue uno de los demandantes de la ley de financiamiento y que en la medida en que se acorten los tiempos para aprobarla de nuevo antes del fin del año, podría, quién lo hubiera pensado, convertirse en el villano de la estabilidad económica y jurídica en Colombia, dos de los valores que él más ha defendido. Aquí arranca Zona Franca. Y seguimos esta noche en Zona Franca en modo económico, francamente desfinanciados. Ese es nuestro hashtag de hoy, porque se cayó la ley de financiamiento. No se caía una ley de este tipo, de esta forma, creo que desde el año 2000, cuando le sucedió a Andrés Pastrana. Es decir, este es un evento de una vez cada 19 años. Me acompañan para discutirlo María del Rosario Guerra, que es senadora del Centro Democrático y sin duda una de las voces en política económica más importantes que tiene la coalición del gobierno. María del Rosario, es un gusto que nos acompañe esta noche. Daniel, buenas noches, un saludo para usted, para los compañeros de la mesa y para los televidentes. Mario Valencia es el director de Sede Trabajo, es profesor en la Universidad Nacional y en el CESA, es columnista de Dinero y también es economista. Mario. Daniel, buenas noches, muchas gracias. Un saludo también a los panelistas y a todos los televidentes. Muy activo en el debate público alrededor de por qué se debía caer la ley de financiamiento. Así es. Y nos acompaña una voz del sector financiero, que siempre es importante saber qué están pensando. Sergio Larte es analista jefe del Scotiabank Colombia, trabajó en el Banco de la República, tiene una maestría en la Universidad de Illinois. Es un gusto que nos acompañe, Sergio. Daniel, muchas gracias por la invitación, un saludo a los panelistas y un saludo muy grande a los televidentes. Entonces arrancamos con los descargos que tienen ustedes sobre lo que yo decía al principio. Por supuesto. Primero déjenme decirle que el presidente Álvaro Uribe ha sido un hombre excepcional en estos 5 años que llegamos de periodo legislativo, porque tiene la capacidad de consensuar y de lograr sacar adelante destrabar muchos de los temas para poder sacar adelante los proyectos de ley, pero no le pueden endilgar a él que tenga la capacidad también de, como senador, irse a Cámara y también en Cámara lograr que representantes de una u otra bancada
saquen adelante los temas. Entonces no puedo estar de acuerdo con el comentario que hiciste, porque él tampoco tiene la varita mágica para que las Cortes voten como nosotros queremos. Si hubiera sido por eso, no se hubiera hundido la ley, porque yo sí estoy totalmente en desacuerdo con la decisión de ayer de la Corte Constitucional. Va a ser interesante conocer a fondo los salvamentos de votos de los tres magistrados. Fue una decisión no reñida, no absolutamente reñida, pero fue una decisión disputada. 6 votos a favor de tumbar toda la ley, 3 votos en contra de eso. ¿Usted también tenía un descargo a lo que decía al principio? Sí, pero es que se le da todo el crédito de que se cayó, o la Corte tumbó, porque además no se cayó, ¿no? Porque hoy los medios de algún sector económico dice como se cayó después de caída la reforma tributaria. No, no se cayó. La Corte Constitucional la tumbó por inconstitucional, porque se violó la ley. Se violó la ley quinta en la aprobación. Lo mínimo que debían saber el ministro de Hacienda, la ministra del Interior y los congresistas que aprobaron esta reforma tributaria era cuál era el procedimiento que se debía seguir, que está en la ley. Pero además la demanda no fue solo la de Vargas Lleras, sino de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, sí, y una demanda también del Polo Democrático Alternativo, que fueron las que recogieron la Corte, porque recogen los 3 aspectos por los que se cae. Y mi comentario era, porque esto es toda una situación un poco paradójica, que sea Germán Vargas Lleras quien ha sido un defensor a ultranza del empresariado, de la estabilidad jurídica, quien termine poniendo al país en una situación donde si llega al 31 de diciembre y no hay nueva ley de financiamiento. Desde el primer día del debate de la ley lo estaba anunció desde el primer día. Porque todo lo que era gobierno Duque no han tratado sino de Pero Cambio Radical apoyó la reforma tributaria, votaron por la reforma tributaria. Yo tengo aquí los partidos que la apoyaron: Centro Democrático, claro, Conservador, Cambio Radical, claro, la U, Mira, Justas Libres. Ustedes vieran lo difícil que fue. Simplemente hagan un recuento. Mire, yo ¿por qué no estoy de acuerdo con la decisión de la Corte? La Corte habla de 3 temas. Sí. De que la ciudadanía en general no tuvo conocimiento. Déjeme decirles, se hicieron más de 20 foros a lo largo y ancho del país, audiencias públicas. Tuvimos en el Congreso la posibilidad de escuchar a todos los sectores. Sí. Segundo, la Corte dice en el comunicado, pues yo me baso entonces, ahí está. Publicidad. En el comunicado dice la Corte que los congresistas no la conocieron, excúsenme, pero es que la reforma se radicó con mes y medio que tuvimos el tiempo de leerlo. Adicionalmente a ello, ya habían votado cerca de 93 artículos, igual en Senado que en Cámara faltaban creo que 17 o 22 artículos por votar. Y adicionalmente a ello, durante 2 días quedó, yo recuerdo como hoy cuando el secretario del Senado, una vez se votó en Senado, se anunció cuando estuvo publicada en la página web. Por eso me preocupa que la Corte diga, ojo lo que dijo la Corte, que no hay constancia de que se hubiera distribuido una copia impresa del texto. Perdónenme, estamos moviéndonos a la tecnología, entonces no podemos volver simple y llanamente a que todo lo impreso es lo que vale. Pero más allá de todo esto, creo que lo que sí se está generando es exactamente eso, unas discusiones que de pronto no son tan sanas para la economía y sí generan mucha incertidumbre. De acuerdo. No tenemos ni idea si la Corte tiene la razón o no tiene la razón. La ley es la ley, hay que acatar el fallo muy seguramente, pero lo que sí es cierto es que uno recibe hoy, por ejemplo, no tengo ni idea, muchas llamadas, digamos, no, las dejé de contar en algún momento, entonces tenemos que pagar el impuesto ahora a la venta de test otra vez al 14 o al 5%. Independientemente de eso, si es bueno o malo, independientemente de la discusión, lo que sí genera es una incertidumbre legislativa muy grande que a los únicos que le hacen daño es a los colombianos como un todo. Pero Sergio, y déjeme solo preguntarle sobre cómo recibió el mercado y cómo recibieron los inversionistas hoy la caída de una ley de financiamiento. Es decir, esto es un evento que se da muy poco, como decíamos, el único antecedente más o menos reciente es de hace 19 años en el gobierno de Andrés Pastrana, pero el dólar se revaluó un poquito nada más, la bolsa cayó menos de 1%, los test se valorizaron. Un poco.
los test. Es decir, no es una crisis económica, digamos que no hubo un mensaje. La catástrofe del viceministro, que anunció el viceministro de Hacienda. Pero la no, catástrofe, venga, que íbamos a perder todo el PIB. Aquí hay tres. Aclaremos una cosa acá. Primero, no, es que la catástrofe del viceministro no se da 7 horas después de que se cae la ley de financiamiento. Y adicionalmente, el fallo de la Corte no fue tumbar totalmente la ley de financiamiento, sino le dio de alguna manera la gabela al gobierno para que pasara otra vez la ley de financiamiento y que el 1 de enero estuviera otra vez en pie. Pero lo que sucedió es que inicialmente, en este momento, Colombia como país emergente se está, digamos, comportando como los países emergentes. Y hoy los países emergentes, por cuenta de un Brexit que parece que ya tiene tratos o ya parece que va a salir adelante y alguna cese de hostilidades entre Turquía e Irán, amaneció con mucho ánimo y las monedas latinoamericanas estaban apreciando, nosotros comenzamos depreciándonos, nosotros comenzamos subiendo 10%, sí se sintió como de alguna manera ese efecto, poco, pero se sintió el efecto en los mercados de la caída de la ley de financiamiento. Sin embargo, después, pues todo el ánimo externo ayudó y adicionalmente, de nuevo, la gabela y los pronunciamientos del ministro y del presidente, sobre todo de pasar la ley de financiamiento, el mismo texto que pareciera que tiene más posibilidades, eso lo tranquilizó. Entonces, aquí va el mensaje del gobierno de Iván Duque, donde dice básicamente que vamos a volver a lo mismo que hicimos el segundo semestre del año pasado. Instrucciones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que a la mayor brevedad presente ante el Congreso de la República un proyecto de ley que recoja todos los beneficios, mecanismos y normas que contenía la ley aprobada por el Congreso de la República. De esta manera, de aquí al final del año, se podrá dar continuidad a la ruta que hemos fijado y que ha mostrado su efectividad. El Gobierno Nacional no cesará en su intención de reactivar la economía, de crear las condiciones para la generación de empleo para todos los colombianos y cerrar las brechas sociales. Ahí está, la tranquilidad. Es que Sergio hablaba de que no son discusiones sanas y a mí por el contrario me parece que es supremamente sano. Yo creo que la mejor confianza para los inversionistas es que puedan tener la certeza de que si se hacen procedimientos equivocados o se violan las normas, hay un estamento, hay una institucionalidad en el país capaz de echar atrás esas normas que no se aprobaron acorde a lo que dicen las leyes. Mire, yo hablaba, antes de que se cayera la reforma tributaria, hablaba con un empresario de verdad, con un industrial de esos que sí tienen fábricas de verdad y me decía, a mí no me vengan con el cuento de la confianza inversionista, porque para mí la mejor confianza es que yo sepa que las normas se cumplen. Así que a mí me parece, por el contrario, que es muy sano que este tipo de debates se den, que la Corte Constitucional tenga la posibilidad de actuar en derecho, pues digamos, en lo que es su tarea, su trabajo, y que si no se hacen bien las cosas, pues la Corte Constitucional diga, oye, es que no se hicieron bien, violaron la ley. Yo quiero hacer 3 reflexiones, porque yo sí creo que la ley de financiamiento en 9 meses fue muy exitosa. Primero, claramente se reactivó la confianza para invertir en el país, no solo nacional, sino extranjera. Subió la inversión. Ya llevábamos más de $7.000 millones de inversión extranjera en el primero y segundo trimestre del año. Segundo, que me parece también muy importante, que buscaba la ley de financiamiento, una formalización empresarial, el impuesto simple. Sí. El impuesto simple ha permitido que más de 8.500 empresas pequeñas se formalizaran cuando con el monotributo no se habían logrado ni 200 empresas que se formalizaran. Eso para la economía también es muy importante porque no solo se formalizan para contribuir, sino también para generar empleo. Y un tercer aspecto que me parece importante, recaudo. A septiembre de este año, frente a septiembre del año pasado, 12.7 billones de pesos más recaudados por impuestos. Y hubo 2 temas que estaban contenidos en la ley de financiamiento muy importantes. Uno, la facilidad para normalizar
Activos del exterior. la importancia que se esperaba recaudar 1 billón y se han recaudado 1.2. Y segundo, el fortalecimiento de la DIAN, que ha permitido también reducción de la evasión. Entonces, esto es lo que hay que preservar, ese espíritu para que crezca la economía y se genere. A ver, ahí hay una mirada. Yo les voy a poner aquí una gráfica de sumas y restas. Esas son las sumas y restas de la ley de financiamiento. Yo cojo esto de el concepto que presentó Fedesarrollo ante la Corte Constitucional, cuando la Corte le pregunta a Fedesarrollo qué tan grave sería que yo tumbara esto. Y aquí se quedan algunos impuestos, pero entonces, el recaudo, que son impuestos como mayores impuestos a los ricos, a las personas naturales, de más de ciertos niveles de ingreso, el IVA plurifásico y el impuesto a los dividendos, eso genera un recaudo neto solamente en el año 2019, porque en el 2019 no empiezan a jugar la pérdida de recaudo que se da a través de los descuentos por compra de bienes capital para las empresas, a través de reducción de impuestos a las empresas, que en términos netos, según Fedesarrollo, yo he visto unas cifras distintas. El recaudo neto está en 12.7 billones más. El recaudo neto en 2019 va a ser positivo. En el 2020, bastante más positivo. En el 2020 va a ser negativo. En el 2021 va a ser más negativo aún y en el 2022 va a ser más negativo aún. Pero fíjese, Mario, yo tengo ahí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que le dijo el industrial es lo que debe ser, que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley es que las reglas de juego sean claras y no cambien cada 2 años. Y que no cambien en todo momento. Lo que sucede en Colombia es que se intentó pasar una ley de financiamiento que es raro, porque por ley de financiamiento tengo un presupuesto desfinanciado, lo tengo que financiar el próximo año y resultó ser una tributaria. Digamos, ese es un primer problema, pero más allá la aceptamos, la pasamos y después nos vuelven a cambiar las reglas. Cuando me vuelven a cambiar las reglas y ya no cada 2 años... Cambiar, pero es que lo vuelve a cambiar fue la violación de la ley. No, La violación de la ley fue lo que la cambió. Pero fíjese que lo interesante acá es que no va a salir igual como la radica. La misma corte lo está diciendo. Sí, hubo un problema de forma, entonces le doy el espacio porque sé que usted no tiene que cambiar las reglas a todo momento, le doy espacio para que la vuelva a pasar. Pero es un problema grave. Lo que entra al Congreso no sale nunca igual. A ver, porque hay un principio que es importante en las democracias, sobre todo las democracias representativas, que no hay tributación sin representación. Es decir, a usted no le pueden cobrar impuestos sin que sus representantes se pronuncien como debe ser acerca de esos impuestos. Y esto es lo que está diciendo la Corte, que no hicieron en el Congreso como era debido. Es decir, hay un principio importante, esta no es como una leguleyada chiquita de... Por supuesto que no. No lo es. Ninguna de las tres es una leguleyada. Hay que leer también los 3 salvamentos de voto de los magistrados. Bueno, pero esos no fueron los que ganaron. Los 3 salvamentos de voto muestran por qué no lo que dijo la mayoría se ajusta. Yo claramente veo que la Corte no. Fíjense, si ustedes revisan entre el 2000 y a la fecha, ¿cuántas reformas tributarias se han aprobado similares a esta? Sí. Que se acogen una cámara a la del otro. El fast track. Lo que pasó. Pero entonces, ¿usted cree que hay una visión ideologizada en la Corte Constitucional? Yo sí creo que aquí. Yo me imagino que aquí hubo un sesgo. Y aquí mi temor es que no le quieran pasar al gobierno Duque nada en la Corte. Yo me imagino que la senadora, cuando las mayorías del Congreso aprueban una ley, yo supongo que la senadora María Rosario Guerra dice también al Congreso que lean los que votaron también en contra. Yo soy respetuosa de la ley y si las cosas no se hacen de acuerdo con la ley, por supuesto, hay que sancionarlo. Pero ya la ley falló. El secretario del Senado da fe de que se publicó antes de que fuera en Cámara aprobado. Y ya nos toca a cada uno de los congresistas ejercer. Ese es uno de los temas, importantes. Pero hay un segundo tema que a mí sí me preocupa en todo esto. Van a erradicarla igual, vamos a hacer todo lo posible para defenderla y para que se apruebe. Pero no va a ser fácil algunos temas. Bueno. Por ejemplo, en Senado se logró una sobretasa de 4 puntos sobre la renta para el sector financiero.
Yo La- quiero lo que de la logramos Barguil. en el último momento. ¿Y por qué Ese va a cree, ser de los temas que María del yo Rosario, ¿por qué imagino cree que el sector Consejo financiero Gremial va no a ha querer podido frenar? sacar un comunicado hoy diciendo que Daniel. aprueban, apoyan que el presidente haya presentado cómo había salido la ley de financiamiento? Porque por un lado Asobancaria está diciendo, no, a mí me presentan la ley de financiamiento, pero sin la sobretasa. Por el otro Claro. lado, A mí sí me Pero parece Daniel, que yo quiero fue sobre tres positiva la cosas que sobretasa. dijo. diciendo, pero quitemos el impuesto. Daniel, tres La cosas que sobretasa dijo, fue tres cosas que positiva. dijo la senadora, porque ella ya entró en materia y me parece importante que evaluemos con datos y con las cifras de la DIAN cuál ha sido en estos meses el resultado Aquí de está. esa reforma Aquí tributaria. está. Entonces, la senadora dice impuesto simple. ¿Sabe cuánto ha recaudado el impuesto simple este año? Que dice el impuesto. No, pero perdóname, cero- ¿cuál era el cero objetivo del pesos. simple? ¿Cuál Bueno. era el objetivo del simple? La formalización. El objetivo del simple era lo Perdóname, mismo que ya no, existía señor, del monotributo. 0 pesos no es cierto. A septiembre llevaban recaudado, óigase bien, 33 millones de pesos. y se Agosto, formalizaron. 0 pesos. Pero bueno, otra cosa. tú te estás desactualizado. Bueno. Ya estamos a Es que yo no septiembre. es que a mí la DIAN no me entrega la información como se la perdóname, entrega a no, usted, es que me la entregue senadora. Pues. A ver, pero a ver, hágale, Mario. Pero bueno, segundo punto. 33 millones La de pesos forma- en términos de lo que recauda la DIAN es casi cero. No, perdóname, pero que se hayan Sí, formalizado 33, 8.500 de acuerdo. empresas que Y nunca con el- pagaban ya y su con el Bueno, pero eso monotributo quiero, nunca se pero eso logró quiero eso. decir otra cosa también sobre la formalización de empresas. A mí me encanta que se formalicen empresas y se creen empresas en Colombia, porque es que este país no puede funcionar si no se crean empresas. Aquí la única posibilidad de que este país Sí. funcione es que haya más empresas capaces de absorber esa fuerza de trabajo. Yo creo que esa información hay que complementarla con los datos de Confecámaras que muestran que en un periodo de 5 años el 66% de las empresas se quiebran porque no se pueden sostener en el mercado. Eso es cierto. Y que el 63% de esas empresas solamente generan el empleo de la persona que creó la empresa. Así que Pero la ahí nos reforma metemos en un tributaria, tema de no, pero política. lo que quiero decir es por eso, Dando la porque la razón que reforma había que bajar la tributaria, carga tributaria a las empresas. la reforma tributaria se creó con el objetivo de aumentar el empleo y en el año bajar corrido la carga se han tributaria a las destruido empresas. 187,000 empleos Pero- con la reforma Pero tributaria. perdóname, no, tú eres economista y sabes que el efecto no es ocupados se inmediato. han Pero destruido. fíjense, si Uno vamos a sabe las que el cifras, efecto vamos a las es cifras. inmediato y que Fíjense lo que tiene está pasando rezago, uno sabe. con la El tasa de recaudo desempleo. neto. Fíjense Uno lo que está sabe, pasando con la creación del empleo. El empleo asalariado en este país está creciendo hace Ciento más o y menos pico, 8 meses, ciento y pico. 1.5% Así es. anual todos 180.000, los meses. ciento Y algo. se está destruyendo empleo de no baja- asalariado, el de baja que es un problema cualificación. que podemos entrar a ver. Ocupados, se están destruyendo ocupados. Claro, Pero empleo 185,000 informal, empleo ocupados. informal, empleo informal. Informal. Esos son ocupados Así es. también. Bueno, Empleo baja informal. cualificación. El Destruyendo. empleo asalariado sí está funcionando. No sé si es la reforma tributaria o no. Digamos, no sé si directamente o hay una Nadie inercia sabe, nadie directamente sabe. de la reactivación económica, pero lo cierto es que el empleo formal sí está Me creciendo. voy- Entonces, eso es importante. Me voy a la pausa. Seguimos hablando del clima económico en el país después de esta decisión de la Corte Constitucional y luego de la aprobación del presupuesto nacional anoche en el Congreso de la República. Una noticia que habría ocupado las primeras planas de los diarios económicas, que fue empujada hacia el fondo por la decisión de la Corte de anoche. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:28, estamos en directo desde Bogotá esta noche y estamos todavía y de aquí esperamos que antes del 1 de enero del 2020, francamente desfinanciados, ese es nuestro hashtag de esta noche porque no tenemos ley de financiamiento. A propósito de lo que va a ser un poco el trámite hacia adelante y de los mea culpas que le han pedido al gobierno que se haga. Así responde Alberto Carrasquilla cuando le preguntan por la responsabilidad política de este evento. Quisiera saber si su cartera no va a tomar alguna responsabilidad política porque finalmente se cae esta ley es por un procedimiento básico jurídico, se cae por forma y no de fondo. Me imagino yo que en la medida en que la decisión, según el comunicado de prensa, no fue unánime, pues habrá quienes opinan que el error fue por un lado y por el otro. Yo no soy nadie para asignar culpas ni responsabilidades. Un espíritu lleno de Entonces, no, aquí la nueva autocrítica. jurisprudencia es que como entonces hubo oposición, entonces no vale el fallo. Lo mismo debería aplicarse en el Congreso, entonces no pasa ninguna ley. Pero salgamos de la discusión del fallo y déjeme preguntar un poco, yo creo que la autocrítica es importante Sí, en la claro. medida en que manda señales para que uno pueda esperar que se va a mejorar lo que no fue, lo que no fue bueno. Y entonces tuvimos un ministro que estaba muy golpeado por los debates de control político acerca de los bonos del agua, que estuvo ausente de toda esta reforma, que tuvo que encabezar
encabezar un viceministro muy joven, Luis Alberto Rodríguez, que hoy además es el director de Que planeación. no hizo las maestrías que dijo que había hecho. No hizo una cosas, de hizo las una, maestrías sí, que no había hizo hecho, una. pero bueno. Yo quiero hacer una reflexión. El gobierno del presidente Duque planteó desde un principio la independencia, respeto por la independencia de poderes. Lo ha hecho con el Congreso en el sentido de volver a permitir que el Congreso tenga su espacio deliberatorio sin que esté coaccionado compuesto por eso. Y lo mismo lo ha hecho con las Cortes. Entonces, pensar que el ministro de Hacienda iba a hacer lobby en las Cortes con un gobierno que claramente planteó independencia no era previsible. Por eso yo me imagino que para el ministro Carrasquilla la única manera fue en los medios de comunicación cuando decía esto tiene un riesgo que se caiga. Entonces yo también creo que aquí no podemos decir que es responsabilidad del gobierno porque nosotros creemos que se actuó conforme a la ley quinta y que se hicieron los procedimientos. Eso no quiere decir que ya el gobierno en su sabiduría después tendrá que ver qué hace, si cambia ministro o no cambia ministro, eso es otra cosa. Pero yo sí creo que tiene que hacer el trabajo dentro de la filosofía y de respeto por la independencia de poder, el gobierno del presidente Duque lo ha cumplido y ha sido respetuoso. Pero venga, senadora, yo entiendo que el ministro preocupados sí, por la falta de manejo legislativo del gobierno. pero el ministro sí tenía que hacer una labor de educación sobre la reforma tributaria, sobre la ley de financiamiento, y tenía que hacer una labor de información además de todo. Eso no lo hizo y se lo dejó a una persona que por primera vez estaba en el gobierno. Eso, y acordémonos de la entrevista, de la primera entrevista, por ejemplo, del viceministro hace un año. Lamentablemente el ministro Carrasquilla la primera semana del gobierno salió con el tema del IVA para los alimentos y eso fue lo peor. Independientemente de eso, la ministra del Interior sí era bastante experimentada. Igual después se hizo todo un trabajo. Independientemente de eso, yo estoy con Daniel, la autocrítica es muy importante y yo creo que se debe volver a pasar la reforma, la ley de financiamiento. Pero es lo mismo, no se preocupe, Sergio, que la Corte Constitucional ya dijo que era lo mismo. Que ya no puede ser ley de financiamiento. Sin embargo, sí creo que es muy importante que el gobierno trabaje no en hacer lobby. Hacer lobby es muy diferente a generar información y no podemos discutir que la comunicación fue muy mala. Pero eso es muy importante. Mire, yo le leo, porque el otro lado, irse para el otro lado, es un poco lo que plantea Mauricio Cárdenas, quien fue el ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos. Y entonces, esto es un trino, creo que de ayer dice, leyendo el comunicado de la Corte Constitucional, reacciones iniciales. Se puede presentar una buena reforma tributaria, pero sobre todo una en la que el gobierno tenga el control del articulado y el trámite, no el Congreso. Pues ese es el otro lado. Peor, porque pues entonces aquí entre otras cosas la senadora María del Rosario Guerra nos dice que el presidente ha hecho un compromiso de respetar el Congreso y respetar las Cortes. No, el presidente pues es que eso es lo mínimo. O sea, ¿cómo así que tiene que hacer un compromiso para eso? Pero es que eso es lo que le exige la Constitución. Yo no he dicho la palabra compromiso, he dicho que planteó desde un principio que él no iba a coaccionar ni con puestos, ni con lo que se dice es que a ningún falsero que dijo que no iba a violar la ley. Pero Mario, usted está mal, usted parece abogado y pero ¿por qué se cayó la reforma? O sea, aquí lo que me estás diciendo es que la reforma se cae, pero que bueno, que no importa porque es que hubo unos magistrados que hicieron un salvamento de voto, entonces no importa que la reforma se hubiera caído. No, sí importa. Sí importa. No, perdóname, claro que importa. Tan importa que el ministro Carrasquilla hizo todas las advertencias de la preocupación si se caía. Claro que le importaba al gobierno y claro que hizo el tema. Otra cosa es pedirle al ministro que hubiera estado allá, que le faltó de pronto cómo presentarla más, puedo estar totalmente de acuerdo. Que muchos se hubieran podido movilizar alrededor del tema, también. Pero quiero decirle que este gobierno también ha sido muy serio y ha tratado de abrir los espacios y le ha dado espacio al Congreso.
Pero espacio al Congreso. yo creo que el país no ha sabido cómo valorarlo, Así obviamente es. la oposición evidentemente no ha sabido cómo valorarlo, pero creo que también ni los sectores empresariales que estaban acostumbrados a un gobierno que tenía un dominio absoluto, como lo describe aquí un poco de manera candorosa Mauricio Cárdenas, o sea, un Congreso en el que se tramitan las leyes sin el control del Menos mal ya no Congreso. es funcionario público, ¿no? No, pero eso está preocupando de Tenía alguna todo el forma a los sectores empresariales, a los inversionistas, la falta de control, porque ya lo vimos, anoche lo vimos, ahorita hablamos de presupuesto, se fue a la raya el Plan Nacional de Desarrollo y ahora sabemos que la raya se pasó en la ley de financiamiento. Pues sí, Daniel, yo creo que los inversionistas están preocupados, sobre todo porque la incertidumbre legislativa se está convirtiendo en un problema mayúsculo. Entonces, yo decido, digamos, un inversionista de portafolio, Sí. que quiere comprar, que viene del exterior y quiere comprar un bono del gobierno, y antes, cuando lo vendía, este año tendría que pagar un 5% sobre las ganancias. Ahora no sabe si a partir del 1 de enero le van a cambiar otra vez las reglas de juego y va a tener que pagar 14%, por ejemplo. O el industrial, que muy animado ha importado bienes de capital de manera muy activa este año, con unas importaciones hacer de el capital descuento de del IVA. 11%. Pero ¿por qué Para si hacer el descuento del IVA del 100%. ¿Por qué el descuento del IVA era para el otro año? Pero es que yo lo No, compro pero hoy se- porque se- el próximo fue año me voy causado este a año. devolver el O sea, ¿cómo así? Causado Usted este compra una máquina hoy, Sí, paga claro. el IVA Claro. hoy y se Sí. la devuelven el otro año. Claro, Sí, el así descuento es. del No, lo 100%, deduce de claro. renta. Así El es. descuento del Así la 100% Así la del compré IVA. este año. Claro, que siempre es, tú causas este año, Así pero es. pagas los impuestos del otro año. Así es. Así es, Entonces, porque es descuento sobre se lo van a renta. devolver. Claro. Estaba anticipando el No, descuento del no, pero del es que impuesto. hay que entenderla. Usted paga renta el otro año sobre lo que ejecutó este año, y este año usted tiene el beneficio de descontar el 100% Sí, pero es que el del IVA. descuento, pero es que el de descuento bienes era de efectivo capital. era desde el próximo año, o sea, para la declaración del 2021. No. No, desde el 2020. Desde el No. 2020, exacto. Sí. desde Sí, pero es que son bienes que usted compra en 2019. Sí, usted exacto. compra hoy una Bueno, máquina que... así Pero más allá de eso es que este señor está haciendo una ampliación de la planta porque cree en el país, cree en Así las es. reglas de juego, hace su importación parcial, sabiendo que Así es. se va a poder devolver el 19% el próximo año, pero el próximo año tiene que volver a importar Sí. y ya no le van a devolver el 19%, de pronto mi ampliación de la planta ya no es rentable. Entonces, cambiar las reglas de juego de esa manera es muy importante. O un pequeño empresario que no se podía formalizar y decide formalizarse. Se lo presenta a la DIAN, todos sabemos que una vez a la DIAN lo conoce a uno, pues digamos, es su mejor amigo. Entonces me dicen, no se preocupe, usted ahora va a tener que pagar el 8%, no el 31, 32%, y de repente otra vez voy a Así tener es. que pagar el 32%, entonces voy a tener que cerrar. Entonces cambiar las reglas de juego está creando una Por incertidumbre eso, muy grande. serio, el compromiso nuestro de muchos congresistas va a ser jugárnoslas todas, una vez la radiquen, para que se respeten esos principios que estaban en la ley de financiamiento y que ayuden a dar tranquilidad a todo el sector, no solo a la inversión, sino a todo el sector productivo nacional. Ahí estaban los beneficios que había para el turismo, los beneficios para la industria creativa, los beneficios para Sí. el agro, porque eso es muy, muy importante para que esta economía siga creciendo por encima del 4%. Pues, pero no hay, pues, primero la economía no está creciendo el 4% Está y no va a creciendo crecer. va a crecer 3.4 según el fondo, por Bueno, encima pero del resto de todos los países. analistas dicen que va a crecer al 3. 3.2 dicen los analistas. Y el fondo En dijo el promedio de 3.4. todos al 3. 3.2. Yo tengo los datos en el 3.4. promedio de todos Pero dicen va a que van a crecer, crecer bueno, al lo 3, más pero no va a importante. crecer al 4. Va a ser la economía Pero más a ese le grande de estamos América apostando, la que más va a crecer. Estamos Sí. apostando por Ah, mínimo bueno, el sí, 4 a sí, pues si partir uno se del compara con el resto de países de próximo año. América Latina, sí, pero va a ser una economía que va a crecer al 3, destruyendo cientos de miles de ocupados, no el aumento del desempleo. 500.000 de hecho. Destruyendo 500.000 de agosto. 500.000 en un mes. Ojo. 500.000 desde en agosto. en un mes. De agosto a agosto. Sí. De agosto a agosto, 500.000. Destruyendo puestos de trabajo. Y entre otras cosas, el aumento de la inversión, el aumento de la formación bruta de capital
A eso hay que restarle una cosa, senadora, hay que restarle la renta a los factores. Usted sí sabe que por cada dólar que está entrando a la economía está saliendo $1.5 de pago de renta a los factores y que por eso la deuda está aumentando y el déficit en cuenta corriente está aumentando. Respóndale, me tengo que ir a una pausa, le responde después de la pausa. Hablamos un poquito del presupuesto nacional, de por qué fue tan difícil aprobarlo y de cuáles son ahí las modificaciones más grandes que hay, los énfasis de este gobierno en su primer presupuesto aprobado. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de economía esta noche, de economía y de política, porque la economía se politizó en este momento en Colombia. Es que la economía es política. No, la economía es política. La economía es política, tiene toda la razón. La economía es política. Afortunadamente la política no estamos... económica es eso. Y la economía política. Pero también estamos en época electoral, entonces antes de seguir con esta discusión, Zona Franca hace parte de una alianza que se llama Red Check, de chequeo de datos de candidatos que están en estas elecciones, y esta noche le hacemos un chequeo a Claudia López, la candidata del Partido Verde a la alcaldía de Bogotá. En diálogo con Al Punto de Red Más Noticias, la candidata a la alcaldía de Bogotá por la Alianza Verde aseguró el pasado 22 de agosto. Los indicadores de salud pública empeoraron. La desnutrición infantil es más alta en Bogotá que en el resto del país, increíblemente. Un miembro de la campaña de López le dijo a Red Check que la afirmación está sustentada en una nota de Caracol Radio. Hicimos los cálculos con datos del distrito y llegamos a la misma conclusión. El problema sí ha crecido en los últimos 3 años, así que calificamos esta parte de la afirmación de López como verdadera. Sin embargo, para hacer una comparación a nivel nacional, consultamos cifras de desnutrición aguda en 2018 de un informe del Instituto Nacional de Salud. Revisamos el número de casos y el porcentaje de la población menor de 5 años con bajo peso para su estatura. En Bogotá, en 2018, ese porcentaje fue de 0,32%. Exactamente esta misma proporción se registró a nivel nacional, mientras que en Vaupés, con 1,63%, la cifra fue la mayor de todo Colombia. Es decir, casi 2 de cada 100 niños presentaron desnutrición aguda. Por lo que no se puede decir que actualmente la desnutrición infantil sea mayor en Bogotá que en el resto del país. La afirmación de la candidata López es falsa. No es igual. Sí. ¿Qué trabajo serio están haciendo? Pues para que los candidatos no hay que hagan tener grandes- mucho cuidado cómo se informa y cómo se manejan las cifras. Las cifras. Estamos en Porque puede campaña. llevar a ese tipo de imprecisión. A ver, entonces veníamos Yo no creo que la de... desnutrición en Bogotá sea mayor que la de La Mojana, por ejemplo, sucreño, que la de que está pasando en La Guajira. Claro, pero increíble que estemos igual en Bogotá que Pero a nivel increíble que nacional. estemos igual que el promedio nacional. Eso sí estoy de acuerdo. Vamos a presupuesto. Entonces, ganadores y perdedores, ayer se aprobó, este es el primer presupuesto propio del gobierno de Iván Duque, el que se aprobó para el 2019 era el presupuesto que le había dejado el gobierno de Juan Manuel Santos, que de hecho fue el que precipitó la ley de financiamiento. Aquí todo se une, porque estaba desfinanciado, ¿se acuerda? Sí, Sergio? definitivamente. En teoría no estaba desfinanciado cuando lo presentó el gobierno Santos, pero el gobierno entrante, cuando lo presentó, cuando lo Sí. revisó, dijo que estaba Y entonces, desfinanciado. 14 y yo millones aquí que pongo ahora variaciones porcentuales en los 3 que suben más y los 3 que caen más. Planeación gana un aumento porcentual del 110%, Hacienda del 37%, Hacienda que distribuye muchos de los recursos que van, por ejemplo, al tema de paz, al tema de pago de pensiones y pasivos pensionales. Deporte y recreación sube 36% porque ahora tenemos Ministerio del Deporte. Cae Presidencia de la República. El gobierno se quita cerca del 50% de su presupuesto de la presidencia. Esto es la austeridad. Agricultura cae 16% Pero y el ¿por sector qué TIC pasa 16%. la vivienda rural de agricultura al Ministerio de Vivienda? Son 330.000 millones. Y porque bajan las asignaciones para la Agencia de Restitución de Tierras, la Pero Agencia de Desarrollo. sube en cabeza el ministerio. Sube en cabeza del El ministerio. ministerio, Una mirada, ¿por qué fue tan difícil aprobar este presupuesto? Tenían... Fue rapidísimo. En 7 horas en Senado. En 7 horas en Senado y en Cámara en 11 horas. Fue muy rápido. Se había yo dado también una muy buena discusión en las comisiones económicas conjuntas. El presupuesto quedó con 271 billones de pesos, de los cuales para inversión, gracias a la gestión del Congreso, quedaron 47 billones. ¿Y qué era lo que pasaba? El Congreso era consciente que si no se aprobaba,
quedaba el presupuesto que había sido aprobado en las comisiones conjuntas y eso afectaba muchos de los rubros. Entonces también eso motivó porque la inversión es lo que va a las regiones y el regionalizado es el 70%. Entonces esos son temas importantes. Este es un presupuesto que prioriza la inversión social. El grueso de los recursos de inversión va para la inversión social, pero es un presupuesto que el 95% es inflexible, que va para pensiones, va para servicio de la deuda, va para sistema general de participación, va para los compromisos que hay de educación. Sí. O sea, eso le da un margen de maniobra bastante restringido y las vigencias futuras que están bastante Mario. No, sobre el presupuesto varias cosas, hombre. Lo primero es que el gobierno viene aplazando desde el año pasado, bueno, para el 2019 ya había aplazado gasto de 10 billones. Este año probablemente para el próximo año se va a volver a aplazar. Para pago de deuda. Aplazar gasto. Sí, pues bueno, pero yo estoy diciendo que para el 2019 se había aplazado gasto y para el próximo año se va a aplazar nuevamente otra vez por alrededor de 10 billones de pesos, otra vez gasto. Me preocupa un poco que la tasa de crecimiento del servicio de la deuda está creciendo casi a lo mismo que lo que está creciendo la economía. Así que eso genera un problema porque si usted tiene el servicio de la deuda por debajo de lo que crece la economía, pues no importa porque el crecimiento de la economía lo está financiando. Sí. Pero probablemente para el próximo año vamos a tener por encima tasa de crecimiento de servicio de la deuda por encima de crecimiento de la economía, que es el principal rubro del presupuesto. O sea, que cuando dice que no, que es educación o que es defensa, no. El principal rubro del presupuesto en pago de deuda se van más de 40 billones de para el próximo año 53 billones de pesos. 53, no, subió de 51 a 53. No, pero ahora con el rediseño se bajó. ¿Qué vio en el presupuesto? Mire, yo veo que el presupuesto se pasó relativamente rápido, estoy de acuerdo con la senadora. Pero pasamos un presupuesto de gasto. Primero, pues porque el presupuesto por definición es de gasto. Ahora viene todo el cuento de, bueno, ¿y cómo se va a financiar el presupuesto? Entonces, una cosa que yo creo que hay que aclarar es, si se cae la ley de financiamiento o no se cae la ley de financiamiento, ¿cambia la forma de financiar el presupuesto? Eso es una pregunta que me parece que es bien clave. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si se cae la ley de financiamiento inicialmente, de hecho es positivo para el recaudo del próximo año. Entonces, por ahí podría ser interesante, pero algo que usted estaba hablando, Mario, y es el crecimiento de la deuda, también tiene que ver con todo el discurso del Ministerio de Hacienda sobre pensar en el superávit primario de la economía. ¿Qué es el superávit primario? Si puedo, es simplemente esa diferencia entre ingresos y gastos sin contar el costo financiero. De tal manera que yo tengo que generar mis ingresos más allá de mis gastos para que sea sostenible y pueda contar con mi gasto financiero. En este momento tenemos superávit financiero, lo cual es bueno. Yo no entiendo por qué es malo aplazar gasto si lo que estoy haciendo es cumpliendo con la regla fiscal. Lo malo es estar cambiando la regla fiscal, que eso sí lo hemos hecho, y eso sí es un problema y genera incertidumbre para los inversionistas. A usted le gusta la deuda, señor, usted trabaja con un banco. Me voy a la deuda del país mejor, ¿no? Más gana. Mostrando el aplazamiento. Más gana. Mira, el 2015 5.9 billones, el 16 6 billones, el 17 4, el 18 2 y este van 10 porque como por ley de financiamiento no se iban a recoger de los 14 billones, sino 7.1, tuvo que haber este aplazamiento. Me voy a la pausa. Hoy también hubo en Colombia marcha de estudiantes, protestas de maestros y de sindicalistas, y hay un anuncio para paro nacional el próximo mes. Hablamos al respecto. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 5 minutos de programa y quiero que hablemos del paquetazo que quieren armar con inspiración ecuatoriana aquí alrededor de las propuestas y reformas que ha puesto sobre la mesa el gobierno de Iván Duque. Este es Julio Roberto Gómez, líder sindical. Las movilizaciones de hoy en todo el país obedecen a un rechazo categórico del movimiento sindical, de los estudiantes, a un proyecto de reforma laboral, a un proyecto de reforma pensional, a un proyecto que busca inclusive reglamentar la movilización popular. Y esto
nos lleva necesariamente a la organización de un paro nacional antes de fin de año para obligar a los poderes que están establecidos en el gobierno, en el Congreso de la República, en diferentes instancias, a prestarle atención a los trabajadores. Mario, y esta es la otra cara. Hablamos un poco de las preocupaciones de los inversionistas, de la comunidad internacional. Por el otro lado, hay ya una discusión acerca de cómo los movimientos sociales se podrían ver afectados con una agenda de reformas que el gobierno está empezando a esbozar. Pero no solo los movimientos sociales, el país. Bueno, empecemos por el tema laboral. Y es que hay una propuesta de ANIF de bajar el salario a los jóvenes, que hoy ya el mercado, entonces no le parece raro que ANIF ande haciendo propuestas de reformas laborales que ya el mercado la hizo, porque hoy los jóvenes se ganan 35% menos que el promedio de los salarios del mercado. O sea que hoy ya esa reforma tributaria que está proponiendo la ANIF, reforma laboral que está proponiendo ANIF, ya la hizo el mercado. De hecho, lo que está proponiendo ANIF es que eso caiga más. Protéstenle a ANIF, es que eso caiga más. Esa culpa al bueno, gobierno, pero cuando ANIF dice algo, pues imposible que el gobierno no lo esté escuchando. No es el gobierno, es un gremio. Ahí es exactamente lo mismo de la crítica que le dijo la senadora Guerra. El gobierno no ha radicado ninguna reforma laboral. No, pero bueno, yo no sé, ellos están protestando porque hay unas propuestas de reforma laboral. No, porque bueno, pero entonces me digo una cosa. El último reporte, quieren a todo el gobierno lo anunció Petro hace un año. El reporte de abril de 2019, el reporte del Fondo Monetario Internacional de abril de 2019 dice que hay que hacer una reforma laboral. María Rosario. No, eso dice el Fondo Monetario Internacional. Cuando Petro perdió, le anunció al país que no iba a dejar gobernar a Duque con paro. Hay un paro cada 2 días desde que Duque se posesionó y van a seguirlo haciendo. Pero es que no le hacen daño a Duque, le hacen daño al país. Pero se le da mucho crédito a la capacidad organizativa del senador Petro. No importa que sean de 10 pelagatos o que sean de 500 pelagatos, pero el tema es pero cuando que el Centro Democrático marcha, entonces caos. sí es válido. Perdónenme, esas sí son válidas. Nosotros hemos hecho marchas sin estar todos los días en la calle, sino cuando creemos que lo amerita, respaldar a Uribe, y lo hicimos en el Parque Nacional. La marcha para protestar cuando lo del no, la marcha cuando dijimos no al secuestro. Nosotros somos personas que lo que menos queremos es estar todo el día en la calle para Senadora, pero usted lo que está diciendo es que la gente no tiene derecho a protestar. No, perdóname, la gente tiene derecho a protestar, pero lo que no tiene es un derecho constitucional. Lo que no tiene derecho es a molestar a los demás y a volver esta economía. ¿Cómo es molestar? ¿Protestar es molestar para usted, senadora? Hay obviamente una preocupación por lo que la volatilidad social puede generar en un país. Lo vimos en Ecuador. ¿Usted cree que hay una mirada similar acerca de lo que puede pasar en Colombia o esto se ve, digamos, dentro de los marcos? Por fortuna, aún los mercados internacionales no lo ven de esa manera, lo ven de una manera democrática. Eso me parece muy bien. Ahora, lo que sí no me parece que tienen derecho, aunque tienen el derecho democrático de marchar, es a destruir las instalaciones. Pero es que eso son dos cosas, Sergio. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Yo defiendo la protesta social. El vandalismo y los disturbios son otra cosa diferente. Yo creo que hay que separarlos y yo creo que hay que separarlos. Yo defiendo el principio, el derecho constitucional de protestar. Nadie lo pone en duda. Pero es que el vandalismo. Bueno, pero eso es otra discusión. Para eso está la fuerza pública. La fuerza pública está para proteger a la ciudadanía del vandalismo. No puede ser. Me fui. Yo creo que hay que fijarnos, está bien, en el vandalismo, en los excesos de la fuerza pública, pero también hay que reivindicar la protesta social organizada que han liderado los estudiantes, que lideraron en la calle, senadora, los sindicalistas y los social en la casa sí es como difícil. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí esta noche. Estos van a seguir acá. Yo me voy, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.